Dale nomás, perdón. Ya, súper. Bueno, primero quiero la iniciativa que tiene Javier junto con la Academia Científica. Me parece que es una súper buena instancia que desde que yo llegué por lo menos a hacer clase en Valparaíso me ha gustado. O sea, yo creo que se han dado cuenta que la ciencia es prácticamente una pasión que tengo. Yo vivo ciencia, en el fondo estoy todo el rato pensando en estas cosas. Y que haya surgido esta iniciativa de parte de los estudiantes me parece que habla muy bien, digamos, de por qué uno decide irse a hacer clases a la Universidad del Paraíso estando en Santiago. Y me motiva aún más a mí para seguir haciendo clases. Hay muchos que yo he visto por nombres, los recuerdo, algunos no, creo que no los recuerdo tanto. eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Peña, yo soy bioquímico de profesión, soy doctor en ciencias biomédicas de la Chile, y actualmente, bueno, desde hace un par de años atrás ya tomé el curso de metodología de investigación científica como coordinador, donde hemos establecido algunos cambios para poder ir orientando un poco esta formación científica en los estudiantes. Y vamos a ver si es que va resultando. O sea, obviamente todo va a ser como una especie de trabajo en progreso, así que en función de eso vamos a poder ir tratando de potenciar la investigación desde adentro. Lo que nos compete hoy día hablar un poco, y yo no los voy a aburrir mucho, en verdad, son solamente algunas sugerencias prácticas para escribir artículos originales en medicina. Algunas de estas informaciones yo las toco durante el curso de metodología de investigación, el nuevo curso de metodología, pero acá lo vamos a plasmar de una forma distinta, dando ejemplos a partir de cosas que existen. Un artículo original, como usted, bueno, que yo vi que había surgido en las dudas de la presentación anterior. Como bien dice Javier, existen distintos tipos de artículos en realidad. Ustedes pueden tener revisiones, que son básicamente una descripción de la literatura que aborda de forma resumida todo lo que se sabe acerca de un tema, entregando en cierta forma una opinión acerca de eso. Están las revisiones sistemáticas, que son, como lo dice su nombre, una especie de revisión de la literatura, pero que tiene ciertos cánones asociados a cómo se realiza la búsqueda y que eso permite responder ciertas hipótesis. Por lo tanto, está entre medio de lo que vendría siendo una revisión general y un artículo original científico. Y lo que le voy a comentar hoy día, que es cómo es un artículo científico original, que se describe como original porque en el fondo los resultados son nuevos, todos, y por lo tanto, o la gran mayoría, y por lo tanto permite responder una hipótesis con datos que hasta ahora no se saben. Entonces, la estructura general de un artículo original tiene, por supuesto, un título, tiene sus autores, la afiliación de cada autor, y un abstract. Usualmente ustedes saben que corresponde a la parte del resumen, donde ustedes pueden leer de qué se trata el artículo. Posteriormente, a veces algunos traen un resumen del autor o una descripción gráfica de qué se trata el paper, que es una revisión, un resumen esquemático, o lo que se llama en inglés un graphical abstract. Tiene una introducción que tiene ciertos cánones que ya les voy a explicar, materiales y métodos, que es una descripción muy detallada de cómo se hicieron los experimentos o cómo se recolectan los datos. Tiene la fase de resultados, donde incluye la descripción de los resultados con sus figuras, una discusión y una conclusión. En algunos casos está separada, en algunos casos pueden estar juntas. En la mayor parte de los casos solamente hay discusión de datos. Agradecimientos a quienes hayan contribuido, pero no directamente como autor, la contribución de cada autor y la referencia. Este es el marco general en donde se mueven publicaciones científicas a nivel mundial. En realidad hay ciertas particularidades que van a estar dedicadas a cada revista. Yo en el caso de revistas de estudiantes como los que menciona Javier, no tengo claro específicamente qué sección no contienen o qué sección sí contienen que podrían estar acá, ¿cierto? Pero este es el marco general en donde uno se mueve
una revista en un artículo original. Ahora, el formato del artículo es diseñado por la editorial de la revista, es decir, ustedes si necesitan entender qué es lo que necesitan poner o cuáles son todas las secciones que tienen que llenar, lo que tienen que hacer primero, antes que todo, es ir a la página de la revista y descargar digamos, las instrucciones, porque en esas instrucciones van a estar cuáles son las extensiones máximas de cada sección, cuáles son las secciones que tienen que llenar, probablemente incluso les resuelve cuántos son los números de autores máximos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ustedes pueden ver, las revistas o los artículos, cuando ustedes los leen, ¿cierto? Usualmente están dispuestos en columnas, como lo ven acá. Y el artículo yo les mandé también junto con esta clase una especie de documento complementario que no es algo que ustedes vayan a leer en este momento, sino que lo vamos a ir discutiendo a medida que vaya avanzando. Pero ese artículo, que es un artículo muy estándar, también está distribuido por columnas. No significa que ustedes cuando escriben un artículo científico lo escriben en un Word con columnas, porque eso lo hace la editorial. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer un Word, digamos, lo que se llama un manuscrito numerado, que es, en el fondo, ustedes abren su Word y escriben en las líneas normales y eso, cada línea está con un número. Eso es todo lo que tienen que mandar. Todo el formato que está asociado a la revista lo hace la editorial. Eso en términos generales. Ahora, cuando uno quiere comenzar a escribir, cuando uno quiere empezar realmente a escribir un artículo científico, empezar a escribirlo es lo más difícil que hay, porque uno tiene que partir eh, pensando qué es lo que tengo que escribir, cómo lo voy a hacer, y uno como que piensa tanto que al final no hace nada. Entonces, eso se lo digo porque en el fondo cuando ustedes necesitan escribir, tienen que sentarse como recomendación a dedicarse por obligación a tener que escribirlo. O sea, es pensar en que esto fuera como una especie de prueba, un ramo o algo, y dedicarle un tiempo específico para poder hacerlo. Y para poder subsanar por cuál esto de lo más complejo de iniciar es cuál es la sección que más fácil me resulte tener que escribir. Ahora, en eso no hay una receta. Existen diferentes secciones, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Existen introducción, abstract, material y método, resultados, discusiones. Usualmente la discusión uno la deja para el final, ¿cierto? Pero las personas, algunas se sienten cómodas planteando primero la base de antecedentes que maneja. Hay otras personas que, como ya ustedes cuando van a escribir, se supone que ya tienen todos los resultados, se sienten cómodas describiendo los resultados de forma tal de soltarse y solamente después reinterpretar esos resultados y saber cómo son importantes en la fase de introducción, por ejemplo. Entonces parten con los resultados. O hay personas que también les gusta partir por los materiales y métodos, porque como es prácticamente una receta de cocina muy detallada, eso no cambia nunca. Entonces uno se pone a describir como quien estuviera describiendo cómo hace el arroz en el fondo, cuántas tazas de tanto y cuánto tiempo y qué concentración. Entonces esas cosas no van a cambiar y por lo tanto también es fácil partir desde esa perspectiva. Partir, digamos, entonces, ¿qué sección comenzar a escribir? Eso es tarea de cada persona, en el fondo, lo importante es comenzar y comenzar por lo que a uno le resulte siempre más cómodo, dependiendo de si a uno le gusta más partir por algo más mecánico o por algo que le dedique más dedicación con las figuras, por ejemplo. Ahora, cuando ustedes quieran comenzar a escribir, mi sugerencia siempre es que hagan un lineamiento general de algunos temas que están contenidos en su investigación. Es decir, primero definir y tener súper claro cuál es el tema que estuve investigando. O sea, porque ustedes van a estar investigando algo, pero siempre tienen que volver a estas preguntas. ¿Cuál es el tema y por qué es importante el tema? Uno, porque si es que yo encuentro algo que es importante para mí, me es más fácil tener que escribirlo, porque si es algo que es fome y que yo encuentro que sea importante, menos más ganas me va a dar a mí de tener que escribirlo. Entonces, siempre pensar cuál es el tema y por qué es importante. Y a partir de eso también, cómo es que he formulado mi hipótesis, siempre tener en mente cuáles son los resultados y dentro de esos resultados, cuál es el hallazgo más importante que yo tuve. Entonces, teniendo en claro estos 5 puntos,
y discutirlo, eso con su tutor, les da una retroalimentación que les permite tener una base para poder escribir cualquiera de las partes en donde ustedes que tendrían que escribir, ya sea introducción, material y método, resultados y discusión. Para partir hablando, les voy a comentar un poco acerca de cómo es que funciona esto. O sea, les voy a comentar respecto a un ejemplo. Yo les mandé una publicación, no es necesario que la lean, en el fondo no es necesario que la hayan leído porque los voy a ir discutiendo por secciones. El paper que le mandé, un paper publicado en Oncotarget, que es una revista de impacto medio. Eh, los resultados son también de un impacto medio, está relativamente bien escrita y por lo tanto me sirve bien como ejemplo para ir mostrando algunos casos de cómo en la práctica uno va destacando esas pequeñas cosas, esas pequeñas particularidades que hacen que un artículo sea bien visto en el fondo. Entonces, lo primero siempre es que tenemos que partir por un título. El título es, en este caso, cómo la simvastatina, que es una estatina, que es capaz de inducir muerte celular de células de cáncer de mama y desactivación de dos vías de señalización, que es la PI3 KT y la MAP kinasa, por reversión de productos de la vía del mevalómato. Entonces, si ustedes se fijan, este título que está acá es un título que es un título estándar, un título que es relativamente llamativo. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo lo que hace el título en este caso es describir la conclusión general del artículo. No es un título que sea extremadamente llamativo. En general, los papers de impacto medio y bajo no pueden darse el lujo de tener títulos que sean súper, súper llamativos como eh, mm, cura del cáncer con no sé qué, porque en el fondo no tienen datos para poder sustentar ese título tan llamativo. Entonces tienen que siempre tener bien claro y bien aterrizado que el título, la forma más fácil de escribirla, es generar una especie de conclusión general a partir de los datos. Y con eso ustedes pueden llamar la atención de los lectores porque les describe de una a qué se van a enfrentar, en el fondo. No hacer títulos que sean súper, súper llamativos y súper vistosos, pero que después no puedan respaldar científicamente porque eso se lo van a rechazar en cualquier parte. El, Después del título vienen los autores. Los autores, como ustedes pueden ver, aquí son autores principalmente de Singapur, ¿cierto? El orden de los autores en los artículos científicos no da lo mismo. El primer autor se conoce como primer autor o autor principal, que es el que por lo general es el que más contribuye a la investigación, ya sea desde el diseño experimental, la recolección de datos o el análisis de datos, o todos ellos en conjunto, mientras que el resto de autores entra de manera secundaria porque participa dentro de esa investigación, pero menos que el autor principal. Eh, el- la única distinción en el orden final es el último autor, que es el autor correspondiente, que en este caso está aquí indicado, ¿cierto? Y el autor correspondiente usualmente es el director de, el proyecto de investigación o el director del laboratorio o quien financia esta investigación y se llama autor correspondiente porque es a quien se le envía la correspondencia. Es decir, que si alguien tiene alguna duda respecto a este artículo, ustedes le pueden mandar un mail a esta persona y preguntarle directamente acerca de dudas que ustedes puedan tener respecto a este artículo. Y eso lo pueden hacer con cualquier artículo que esté publicado a nivel mundial. Entonces ustedes pueden tomar el mail de la persona y escribirle un correo y preguntarle, obviamente lo más usual en inglés, acerca de alguna duda que puedan tener respecto al artículo o las conclusiones que han sacado. Las afiliaciones que tienen estos autores, es decir, a qué institución están afiliados. Eh, la afiliación tiene cierto orden. Primero va el departamento o el centro, ¿cierto? Facultad, instituto, institución, ciudad y país. En el caso de la mayor parte de ustedes, ¿cierto? Tendría que ser Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, ciudad, ¿cierto? Y país. Valparaíso, San Felipe, Valparaíso, Chile. Eh, una cosa importante que es
o sea, que es importante para las publicaciones científicas es que alguien para que sea considerado autor tiene que cumplir con cuatro características simultáneamente. Primero, que tiene que participar del diseño, de la recolección de datos y o del análisis de datos. Es decir, necesita haber participado en alguna de estas fases para poder ingresar dentro de esta parte de autor. Pero al mismo tiempo también tiene que participar de escribir el manuscrito final. Es decir, necesita que no solo tiene que haber analizado datos, sino que además tiene que haber escrito parte de esos análisis en el manuscrito, por ejemplo. O haber recolectado datos y poner eso de manifiesto en el manuscrito. Esos son requisitos para ser autor, básicamente. Esos son los requisitos más difíciles, porque los otros requisitos son aprobar la versión final y después hacerse responsable de todos los datos que estén entregados en el manuscrito. Es decir, todo lo que ingresa y que es publicado es sujeto a críticas y a revisiones porque ingresa como parte de la literatura científica a nivel internacional y por lo tanto, si hay cualquier problema con los datos, también todos los autores que están aquí puestos son responsables de los datos que se están entregando en esta publicación. Para pasar directamente a las fases, digamos, de escritura, ¿cierto? El abstract es un resumen del contenido completo del artículo científico, pero no incluye referencias. Es decir, a pesar de que incluye una breve introducción, tiene los objetivos de lo que se va a estudiar, tiene las metodologías clave, los hallazgos principales y una breve discusión muy breve, no tiene, como ustedes bien saben, durante la introducción hay un montón de referencias, durante el abstract no es usual y no es bien visto poner referencias, es decir, uno describe información, ¿cierto? Toda esa información está correctamente referenciada en la introducción, pero en el abstract no se ponen referencias. La extensión máxima de los resúmenes del abstract va a variar dependiendo de la revista, usualmente entre unas 200 y 300 palabras. Eso debería ser más que suficiente para poder describir todas las partes del artículo científico de forma súper breve. Las características que tiene que tener Abstract es que tiene que ser claro, obviamente, porque es lo primero que ven los lectores. Entonces, si es un Abstract que está escrito de forma imprecisa y poco clara, las personas no lo van a querer leer. Y las personas usualmente quieren leer los datos. Si ustedes ven un paper, lo más probable es que quieran leer los datos, pero si el Abstract está mal escrito, no les va a dar ganas de leerlo. Tiene que ser no sesgado. Esto es una condición que también es compartida con la parte de la introducción, ¿cierto? Y no puede dejar ciertos datos fuera, sino que el abstract tiene que tratar de reunir los datos que están contenidos en el paper de forma lo más unificada posible. Tiene que ser conciso, tiene que ser corto, tiene que ser muy preciso en la información que se va a entregar, pero al mismo tiempo también tiene que ser bien completo y además autosuficiente. Es decir, no puedes entregar información que en el fondo yo entrego información en el abstract que después no está contenida en el artículo, por ejemplo. Eso no puede ocurrir. En el caso, por ejemplo, de la publicación que estábamos revisando, ¿cierto? Este es el abstract que tiene la introducción. Si ustedes se fijan, tiene una muy breve introducción. Esto va a variar dependiendo de cada estilo de revista. Aquí dice, por ejemplo, las estatinas se han propuesto como agentes antitumorales contra el cáncer de mama. Sin embargo, los mecanismos biológicos todavía no se conocen muy bien. Entonces, ya con esto, ya me queda claro para dónde va el cuento. Acá ellos describen después de esto todos los objetivos de su estudio y después hacen un resumen completo de todos los resultados junto con algunas pequeñas partes de metodología para terminar finalmente con dos líneas que dicen estos hallazgos evidencian el potencial biológico y antitumoral de los efectos de la simvastatina en el cáncer de mama. Y eso es una conclusión que sacan ellos a partir de esta publicación completa. Entonces, si ustedes se fijan, el abstract reúne partes de la introducción, objetivos, resultados y una pequeña conclusión. Y con este abstract ustedes podrían de forma efectiva hacerse una idea de todo lo que tiene el paper. ¿Cierto? Esa es la gracia de poder llegar al abstract. Entonces, después, si a mí me interesan los resultados, voy y busco directamente esos resultados en el paper. La siguiente parte de los papers es la introducción. La introducción tiene que ser un resumen de
una revisión completa de la literatura que existe, que esté relacionada con este estudio que está que está siendo llevado a cabo por el investigador. Esto implica varios pasos. Primero, tiene que haber una búsqueda muy exhaustiva de toda la información que pueda estar contenida. Después, tiene que haber un filtro de esa información. La búsqueda, usualmente uno usa motores de búsqueda, dependiendo de cuál sea esto lo revisamos durante los cursos de metodología de investigación, donde tenemos distintas fuentes de información. La más usual a nivel internacional es PubMed, que tiene la fuente de Medline, eh, pero a nivel local ustedes pueden utilizar todos estos compendios de Cielo, por ejemplo, en informaciones que no tienen que ver con descripciones conceptuales importantes, pero sí como conceptos locales. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio sobre el cáncer de mama en Chile, me conviene tener acceso a la información de la estadística de la incidencia del cáncer en Chile, y eso lo voy a encontrar en Cielo, no, probablemente no lo voy a encontrar en PubMed, por ejemplo. Después yo tengo que filtrar esa información. ¿Por qué? Porque hay mucha información que en realidad no me va a servir porque no toca directamente el tema, o porque es muy tangencial, o porque es información que está desactualizada, ¿cierto? O porque es muy antigua, y por lo tanto voy a empezar a ejercer ciertos criterios de filtro sobre esa información. Sobre los papers que me quedan, voy a tener que hacer una buena comprensión y después redactarlo de una forma. Redactarlo significa, y esto siempre soy súper majadero cuando hago las clases de metodología de investigación, y lo vuelvo a decir acá, no significa que yo, cuando yo voy a citar un paper, ¿cierto? Tomo una cita textual de ese paper y la pego, porque eso es hacer plagio. Lo que yo tengo que hacer es tomar, entender de qué se trata el paper y yo redactarlo con mis propias palabras para poder llegar a una conclusión. Y eso es lo que cito. Entonces yo no cito textual lo que dice el paper, sino que yo estoy citando la conclusión o la idea que yo quiero destacar de ese paper en particular, ¿ya? Con mis propias palabras. ¿Por qué es importante hacer una buena introducción? Porque ayuda a mostrar dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se sabe sobre los problemas de investigación que me interesan estudiar y qué es lo que no se sabe? Porque lo que se sabe no vale la pena estudiarlo, pero me sirve de antecedente para plantear la base de dónde estamos parados. Pero el que no se sabe es realmente donde está lo importante de la ciencia, porque lo que queremos estudiar es siempre lo que no se sabe. Nosotros queremos llegar a entender las cosas que no se conocen. Eh, Además, no solo identifica lo que se sabe acerca del problema, sino que además lo va acotando, porque yo podría tener distintas perspectivas para poder abordar un mismo problema de investigación, pero con mi introducción yo voy a ir sesgando un poco y tratando de aproximar o acotar ese problema de investigación a una pura mirada, que es la que yo le voy a dar. Y obviamente esto va a ayudar al investigador, cuando ustedes lo redactan y lo piensan, ¿cierto?, a evitar que hayan investigaciones que estén duplicadas, o sea, que sean investigaciones que ya existan, o a generar estudios que en realidad no tengan ninguna relevancia, porque si ustedes hacen una introducción y se dan cuenta que en realidad se sabe todo, no va a tener mucha relevancia una investigación donde se sabe todo, en realidad. Por eso en la introducción es súper importante mostrarla de forma estratégica, de forma tal de destacar no solo lo que se sabe acerca de un tema, sino qué es lo que no se sabe también acerca de ese tema. Y como yo creo que muchas veces se han aburrido mirando estos esquemas, ¿cierto? Está, pero es súper importante que existe un embudo de organización que tiene que ver con cómo planteo yo la introducción, que es partir desde lo más general hasta lo más específico, pasando desde áreas generales de estudio, llegando a lo que no se sabe, proponiendo distintas aproximaciones y llegando a las preguntas de investigación. Entonces, en función de eso, les muestro en el ejemplo de la publicación cómo es que está ordenada esa información para que esto que yo les digo de forma teórica se refleje de forma práctica. Entonces, ya sabemos que el estudio se trata de cómo las estatinas participan induciendo efectos benéficos sobre el cáncer de mama, en particular a nivel biológico, ¿cierto? O sea, induciendo su muerte o inhibiendo la proliferación. Eh, y ellos parten diciendo que, ¿qué son las estatinas? Primero. O sea, lo primero es qué es una estatina y cuál es el uso clínico que tiene. Entonces, de ahí ya partimos de un punto de vista general. Después, ellos destacan que las estatinas, en general,
han llamado la atención porque tienen un potencial terapéutico en varios cánceres, como colon, pulmón y más. Entonces, hay cosas que sí se sabe acerca de las estatinas en cáncer, ¿cierto? De forma global, y en varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Pero fíjese que a partir de ahora empieza a hablar solamente de cáncer de mama y va dejando de lado los otros. No es que no se haga cargo de la información. Él dice, los autores mencionan que las estatinas son relevantes para distintos tipos de cáncer, pero después se centran en un tipo de cáncer en particular que es el que le interesa a ellos. Entonces van generando de nuevo esta especie de embudo, ¿cierto? Y lo que hace acá es primero mostrar que hay un estudio epidemiológico que muestra cómo las estatinas se relacionan con el porcentaje de mortalidad en una cierta población, ¿cierto? Después salta a estudios preclínicos, donde muestra que las estatinas bajan la proliferación, inducen apoptosis, ¿cierto? Inhiben la metástasis. Entonces ya tiene estudio epidemiológico, preclínico, y después saltan a una base de antecedentes de uso clínico de cómo esto se va relacionando. Entonces, hay varias cosas, ¿cierto?, que ya se saben en el fondo, que es que las estatinas hacen algo sobre la proliferación, sobre la inducción a la apoptosis en células de cáncer de mama. Y eso partió desde definir las estatinas, decir que son importantes en cáncer, y después irse centrando hacia todos los estudios generales, ¿cierto? Que describen cuál es el efecto que tienen las estatinas sobre la parte de proliferación y parte de apoptosis en el cáncer de mama. Entonces aquí ya se genera un embudo de información. Si ustedes se fijan, entonces, lo que viene después es cómo es que esa información se va a ir cada vez especificando aún más. Fíjense que aquí describe, ¿cierto? Que obviamente las estatinas forman parte de un sistema, como ustedes pueden haber recordado de sus clases de farmacología, de la HMG-CoA reductasa, y por lo tanto, las estatinas, como en su uso, podrían tener dos posibles efectos antitumorales. Unos que sean dependientes del colesterol y unos que sean independientes del colesterol. Pero después ellos entregan información acerca de cómo las estatinas podrían activar o podrían involucrarse en dos vías de señalización, que es la P3 quinasa AKT y las MAP quinasa, eh, en el cáncer de mama. Y por lo tanto, lo que hacen en el fondo en esta parte de acá del párrafo es destacar cuál es el rol de la estatina en las vías que son independientes del colesterol. Nuevamente, si ustedes se fijan, va generando de nuevo más especificidad en la información, pero se hace cargo del hecho de que dice, mira, pueden haber efectos que son dependientes de colesterol e independientes de colesterol, pero después refuerza con un montón de antecedentes cómo es que los efectos que son independientes del colesterol son importantes. Entonces a uno ya le queda clara la idea de que ellos quieren estudiar esas vías que son independientes del colesterol, sin tener que ellos decirlo en el fondo. Luego muestran cómo un estudio en donde la atorvastatina, que es un tipo de estatina, inhibe una de esas vías y por lo tanto se especifica aún más porque ahora no solo cómo afectan las vías, ¿cierto?, al posible desarrollo del cáncer, sino cómo las estatinas estarían influenciando esa respuesta en por lo menos una de las vías. Entonces, con esa información llegamos a los planteamientos de los marcos problemáticos, que es la descripción de qué es lo que no se sabe, porque hasta aquí es todo lo que sí se sabe, y luego viene qué es lo que no se sabe. Y aquí literal dice, sin embargo, el mecanismo preciso por el cual las estatinas suprimen la proliferación e inducen apoptosis en cáncer de mama no se conoce completamente. Es decir, si bien yo le he presentado, o si bien hemos hablado de las estatinas en estas vías, no se sabe cuál es la forma en la cual esto está ocurriendo, cuál es la relación que hay entre estas vías y, eh, y la inducción a apoptosis o la inhibición de proliferación. Y además plantean un segundo vacío que es que las alteraciones, ¿cierto?, biológicas que se producen por el tratamiento con estatina en estudios clínicos prospectivos, particularmente usando estas dos vías, no existen. Entonces, plantean dos problemas de investigación. Uno, que no se sabe cuál es el mecanismo, y dos, que no hay estudios clínicos que aborden esta problemática tampoco.
Entonces, de forma tal que ahora el estudio uno sabe para dónde va de inmediato, ¿cierto? Y usualmente el último párrafo de una introducción siempre dice en el presente estudio o en este estudio y hace una especie de pequeño resumen de lo que se está estudiando, o sea, de lo que uno se va a enfrentar en los resultados y en las metodologías. En donde, si ustedes se fijan, dice, en este estudio, por tinciones de inmunohistoquímica, o sea, ya sabemos que hay tinciones de inmunohistoquímica que están metidas dentro de este contexto, ¿cierto? Hay eh, muestras que son tratadas prospectivamente de pacientes con cáncer de mama y por lo tanto hace una mención a las técnicas, al fármaco que se va a utilizar, que es la simvastatina en particular, y a cuál es el diseño experimental que es de tipo prospectivo. Luego justifica eso en función de los objetivos, ¿cierto? O sea, el diseño en función de los objetivos nuevamente y nuevamente, finalmente, una conclusión de lo que vendría siendo el estudio completo. Entonces, si ustedes se fijan, las introducciones tienen, no solo no es un listado de información, sino que están dispuestos de forma muy estratégica para poder plantear información desde lo general hasta lo particular, dejando de forma tal que si hay una ramificación, yo lo que tengo que hacer en esa ramificación cuando tengo dos posibilidades es fortalecer la posibilidad que me interesa mediante un montón de antecedentes que lo respalden. Y de esa forma entonces voy a ir generando una especificidad hacia la información de forma tal de que yo finalmente llego a concluir cuáles son las cosas que no se saben dentro de ese artículo y dejo un párrafo final donde hablo acerca de un resumen general acerca de las técnicas, de los fármacos, del diseño, del objetivo y de la conclusión general. ¿Cuáles son las características que tendría que tener una buena introducción? Primero, que la revisión de literatura es exhaustiva, que tiene que tener referencias que son actualizadas, exceptuando los casos en donde evidentemente hay información que es muy antigua, pero que todavía sigue siendo válida, es decir, cuáles son las primeras definiciones de algo que se ha descrito, por ejemplo, en los años 80 que no ha cambiado. Ese paper va a tener que ir sí o sí y no puede ser más actualizado que eso. Tiene que ser sistemático, tiene que tener un sistema de búsqueda, tiene que ser reproducible, o sea, si es que lo busca cualquiera de los miembros de cualquier equipo de los autores, deberían llegar a la misma, a los mismos papers, no tiene que ser libre de sesgo, no pueden dejar fuera papers que en el fondo no les convenga, ¿cierto? Tienen que mostrar esos papers y tratar de explicar en función de qué, por qué esos papers no les sirve, ¿cierto? Tiene que estar bien redactado. Organizado la suma de las partes quiere decir que cuando nosotros definimos los conceptos los vamos interrelacionando. Si ustedes se fijan, no fue aquí una lista de supermercado de antecedentes, ¿cierto? Sino que los conceptos se van hilando de forma tal que cuando yo los voy leyendo, leo el primer párrafo y leo el segundo párrafo, me queda una idea adicional de haber leído esos dos párrafos, que es algo que como que fuera algo subtextual, en el fondo, que como que estuviera ahí, pero nadie lo estuviera diciendo, y es la interrelación entre los distintos conceptos. Tiene que estar adecuadamente referenciado y eso implica que no puede haber información que no esté sustentada por literatura. Y si hay algo que no está sustentado por literatura, o no se pone o se dice que no se sabe, y evitar el plagio de información, y que esto nuevamente corresponde al hecho de que yo no puedo citar textualmente lo que dice otro paper, porque en ese caso yo estoy haciendo un plagio, estoy copiando y pegando. Yo no puedo copiar y pegar información en un paper porque eso después hay programas computacionales que lo buscan y les van a decir qué porcentaje de plagio tienen en sus artículos. La siguiente sección, que es súper importante, es material y método. Material y método es súper importante porque yo diría que una de las más fáciles de escribir es relativamente latera, porque en realidad no hay que pensar mucho, porque es solamente describir lo que uno ya hizo, ¿cierto? Experimentalmente o en la recolección de datos, pero es súper, súper importante porque esta sección es la que permite que otros investigadores en cualquier parte del mundo puedan replicar los datos que ustedes hicieron. Entonces tiene que ser lo más detallado posible. Y las subsecciones que van a poder contar son el diseño del experimento, cuál
cuáles son los sujetos, cuáles fueron los criterios de inclusión o exclusión, cuáles son los tamaños muestrales que utilizaron, cuáles son las formas que tienen de recolectar los datos, ya sea de forma experimental o no, y cuál es la estadística que utilizaron para poder analizar esos datos. En esta sección también tienen que incluir que si es que hay una aprobación ética de parte de la institución para poder realizar el proyecto. Es una mención, sencillamente. No es decir, yo hice todo esto de justicia, no maleficencia, beneficencia, etc. Eso no se pone, sino que es cuál es, mi protocolo está aprobado por tal institución, y el código, y nada más que eso. Pero eso es una muestra de que hay alguna institución que respalda la parte ética que está detrás de esta investigación. A modo de ejemplo, y esto es una parte súper acotada del material y métodos del ejemplo de la publicación que yo les mandé, si ustedes se fijan, acá tienen distintas subsecciones. Acá en algunos casos lo he cortado para poder simplificarlo, ¿cierto? Pero acá dice paciente, y paciente parte describiendo cuál es el diseño del estudio, que en este caso es una ventana de oportunidad de tipo prospectiva, ¿cierto? Describe cuál es el tamaño muestral, que son 15 pacientes mujeres, ¿cierto? Y describe cuáles son las características de esas pacientes, describe cuál es la dosis de simvastatina que van a ocupar, por cuánto tiempo, y cuál es el diseño del experimento, que en este caso, ¿cierto? Es una especie de pre-tratamiento y post-tratamiento después de la obtención de las biopsias posterior a una cirugía. Entonces, en el fondo, tiene una especie de pre-tratamiento con simvastatina que se detiene en algún momento, dependiendo de dónde, de cuál sea la fecha de cirugía, por eso no tienen todos la misma cantidad de días de tratamiento. En este caso, también, si ustedes se fijan, y ustedes pueden recordar de sus cursos de metodología de investigación o de medicina avanzada en evidencia, es súper importante describir cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. En este caso, y en muchos casos se da también que no se describen los criterios de inclusión y exclusión directamente, sino que se incluyen tablas de características clínico-patológicas que en el fondo tienden a reemplazar o ser como una especie de descripción adicional de las características de todos esos pacientes, de forma tal de que queda un poco claro también cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que tuvieron dentro de esos pacientes, que está escrito, por ejemplo, para este paper acá. Se fijan que aquí está la edad, cuáles son las edades medias, rango, ¿cierto? Cuál es a qué raza pertenecen las personas que están reclutadas, cuál es el tipo histológico de tumor que tienen, el grado, la presencia de receptores de estrógeno, progesterona y de receptor para el factor de crecimiento epidermal. Entonces, con esa información, ¿cierto?, que está reflejada en una tabla, también reflejar cuáles son los criterios de inclusión que tienen sus pacientes. Además de esto, como yo les menciono, tiene que haber mencionado cuál es que existe una aprobación ética para realizar esto, porque si no hay una aprobación ética, esto siempre va a ser rechazado. El paper siempre va a pedir que haya una aprobación ética. Siempre los editores de revistas necesitan que haya una aprobación ética por parte de la institución, o de la institución competente, que respalde que esto por lo menos fue revisado por algún comité ético. En este caso dice que el estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional de Ética, ¿cierto? Y se obtuvieron los consentimientos informados de todos los pacientes. Eso es suficiente para poder demostrar que tienen la aprobación ética. En algunos casos pueden incluir el código, pueden incluir cuál es la institución, para que quede más claro cuál es esa institución, y si hay autores o revisores que quieran solicitar esa información puedan pedirlo directamente a la institución. Secciones adicionales tienen que ver con todos los planteamientos metodológicos, es decir, cómo en este caso se realiza la tinción de inmunohistoquímica. Entonces aquí se describe paso por paso cuál es la descripción de inmunohistoquímica. Si ustedes se fijan, incluso en esta parte también existen referencias, es decir, ustedes pueden utilizar referencias para describir técnicas. Es decir, hay técnicas que son muy usuales y que se han descrito o que se han utilizado de cierta forma en la literatura, y ustedes pueden utilizar la literatura para respaldarlo de forma referenciada. Y lo que es muy importante también
de poner material y método es la estadística, el análisis estadístico. En este caso, por ejemplo, yo lo resumí y dice los patrones de expresión de inmunoreactividad, que son los resultados de inmunohistoquímica, fueron analizados por un test pareado un test T pareado. Esto es súper importante porque la información estadística, de análisis estadístico, es parte fundamental de los materiales y métodos. En la sección de resultados, lo que uno va a esperar como descripción, ustedes pueden ver también en el ejemplo que les mandé, ahí está mucho más detallado, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo es que lo hacen con un resultado para que se evidencie cuáles son las partes que tiene que contener. Cuando uno describe un resultado, uno no entrega opiniones acerca de ese resultado, sencillamente describe lo que está. Usualmente un resultado está asociado obviamente a una figura, ¿cierto? En este caso es una figura 1A, el ABC, ¿cierto? Donde acá lo que están mirando es la caspasa clivada o cortada, ¿cierto? Es la forma activa de las caspasa 3, es decir, que cuando yo veo mayor tinción, que es estas tinciones que ustedes ven acá en color café, significa que tengo más marca en el fondo. Entonces, esto quiere decir que antes del tratamiento con simvastatina tenía este tipo de marca y después del tratamiento con simvastatina tenía esta marca. Y esto es lo que está graficado acá. Entonces, de forma lógica, uno dice, bueno, tengo más marca de caspasa 3, o sea, tendría más marcador de apoptosis, o sea, la simvastatina me estaría induciendo apoptosis. Eso es lo que quiere decir esta figura. Ahora, ¿cómo escribo eso? Entonces, para cada figura tiene un título pequeño, que es la simvastatina induce apoptosis en especímenes de clínico de cáncer de mama. Entonces, ahí va entre paréntesis cuál es el número y letra de la figura, y la descripción de la figura parte diciendo que cuántos fueron los pacientes, ¿cierto? Diagnosticados es como una especie de resumen de los materiales y métodos de esa parte, ¿cierto? Eh, Describe cómo se realizó el tratamiento, ¿cierto? Y luego que hubo una inducción de apoptosis significativa determinada por caspasa 3, ¿cierto? Y esto en el fondo apoya a esta figura. Si ustedes se fijan acá, ellos no hablan acerca de cuál es el porcentaje entonces de necrosis que puede haber, no hablan acerca de otras técnicas de apoptosis que podrían haber realizado, no hablan acerca de nada más que lo que está descrito acá en los paneles. O sea, básicamente este fue su resultado y esta fue la descripción del resultado. Es decir, uno habla acerca del resultado de forma súper categórica, indicando cuál es el propósito del experimento. Uno resume más o menos la aproximación experimental, que es lo que está acá, y describe el hallazgo. Entonces, le entrega una conclusión del dato, ¿cierto? Esto tiene que ser súper preciso y evitar sobreconcluir. ¿Qué quiere decir evitar sobreconcluir? Que yo, si estoy viendo caspasa clivada, estoy viendo un marcador que es representativo de apoptosis, ¿cierto? Acá no estoy viendo ningún otro marcador adicional de apoptosis, no estoy viendo ningún otro marcador de otro tipo de muerte celular, no estoy viendo no estoy intentando entender cómo esto se relaciona con otros tipos de cáncer. Esto no significa que estoy curando el cáncer. Ese tipo de interpretaciones que son sobre conclusiones, yo no las puedo poner acá. Esto es solamente una descripción exacta de qué estoy haciendo. Ahora, esta figura, ¿cierto? La figura en particular, si bien está explicada en el texto, las figuras también tienen un pie de figura que describe de forma mucho más específica qué es lo que tiene cada figura. Es decir, cada figura tiene un pie de página que describe de forma súper específica qué es lo que se hizo en esa figura en particular. No es la conclusión, porque acá, si ustedes se fijan, y lo pongo aquí bien claro, uno en este pie de figura no pone la conclusión del experimento. Acá está la conclusión del experimento, por ejemplo, que es como hay una inducción significativa de apoptosis. Acá no hay una conclusión del experimento. Aquí lo que dice es que hay una tinción de inmunohistoquímica que estuvo realizada en esas condiciones con esa magnificación de microscopio y describe qué es A, qué es B y qué es C. Entonces,
Lo que es importante de entender en esto, ¿cierto? Es que no, en los pies de figura no van las conclusiones van en el texto, ¿ya? Y a pesar de esto, cada figura, y esto ya va en el arte de cada uno de ustedes, tiene que ser lo más autoexplicativa posible. Es decir, en teoría, yo debería poder sacar esta pie de figura, ¿cierto? Y ustedes deberían tener la capacidad de poder entender de qué se trata esta figura. Si esa figura yo le saco el pie de página y ustedes la entienden, significa entonces que esa figura está bien hecha. Entonces, cuando ustedes hagan sus manuscritos y sus escritos con sus resultados, traten de hacer figuras o gráficos que sean autoexplicativos, que le saquen ustedes y se lo muestren a cualquier persona, cualquier otro compañero o compañera, y ellos le entreguen la conclusión a ustedes y vean si es que le entregan la conclusión efectivamente de lo que quieren mostrar. Porque así ustedes se pueden dar cuenta de que su figura está bien hecha y que tiene la información suficiente para poder entender de qué se trata. Obviamente, las figuras son ordenadas en orden cronológico, es decir, que a medida que yo las voy presentando en el texto, van apareciendo también en la figura. No, yo no puedo partir diciendo figura 2 o figura 5 y después figura uno y después figura 4, no tiene sentido. Vamos en orden. Uno, 2, 3, 4 y van apareciendo en orden. A, B, C, uno a, uno b, uno c, dos a, dos b, dos c, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que es importante de destacar en la parte de las pie de página es que tiene que aparecer los indicadores estadísticos, los P. Esos valores P tienen que aparecer representados y usualmente tienen que aparecer representados porque, como ustedes bien, muchos de ustedes pueden saber, ¿cierto? Hay una representación estadística que tiene que ver con los asteriscos que está asociado a la significancia estadística. Ahora, esos asteriscos pueden significar, bueno, prácticamente todos los que trabajamos en ciencia sabemos qué significan los asteriscos, pero de todas formas, como es una abreviación y es una sigla, tiene que aparecer esa sigla acá abajo. Entonces, se ponen dos asteriscos, significa que el P es menor a 0,01 en este caso. Finalmente, las últimas partes son la discusión y conclusión. En la discusión y conclusión, a mi juicio, es la parte más divertida de escribir. Donde uno mejor lo pasa porque tiene la posibilidad de contrastar sus datos con los de la literatura y además tiene la posibilidad de relacionar esos datos con problemas de investigación que no hay y además abrir nuevas puertas de investigación. Acá está todo lo que les he comentado en estas palabras, digamos. Primero, es analizar si hay algún antecedente en la literatura que destaque algún aspecto importante de la investigación que estamos haciendo. Si es que hay relación entre la conclusión de alguno de los resultados y que responda a problemáticas que estén presentadas en la literatura. Entonces, la literatura puede tener muchas problemáticas que no están resueltas, pero quizá algunos de mis resultados sí las resuelven. Entonces, yo puedo discutir, en la parte de discusión, puedo decir que en la literatura se sabe o no, hay otras cosas que no se saben, pero que este dato que yo saqué acá responde a eso y eso va en la parte de discusión y conclusión. Si es que también uno describe si es que los datos tienen sentido o no, porque los datos van a ser datos finalmente. Entonces uno tiene que saber si esos datos tienen lógica o no. Y la forma de saber si tienen lógica o no es contrastarlos con la literatura que ya existe. Entonces uno va y contrasta con la literatura que existe y sabe si es que tienen lógica o no. No importa si los datos no tienen lógica o si no tienen sentido, porque los datos son reales. No significa que un dato no tenga sentido esté mal hecho. Significa que hay algo que no estamos pensando que podría estar influenciando esos datos. Entonces, eso es importante destacarlo, porque implica que pueden haber nuevas aproximaciones que uno tiene que contrastar después en futuras investigaciones. Entonces, no decepcionarse si es que, y esto también es una recomendación para la vida, en el fondo, es no decepcionarse si los datos no entregan lo que uno espera porque los datos van a ser datos finalmente y lo que uno tiene que hacer es interpretar esos datos. ¿Ya? Y esa interpretación, esa discusión, eso uno lo plasma en estas fases de discusión y conclusión. Y
siempre recordar que los estudios científicos son acotados, es decir, siempre van a quedar preguntas que están abiertas. Uno no puede responderlo todo, nunca. Entonces es importante que uno sepa cuáles son esas preguntas que quedan abiertas y cuáles serían las posibles respuestas que yo puedo plantear para hacer que en estudios posteriores yo pueda responder. Entonces, en función de eso, yo les muestro en el ejemplo que les doy, ¿cierto? Cómo es que eso se plasma de forma práctica. Entonces, esto es un extracto de la discusión del paper que yo les mandé y que indica que, por ejemplo, hay un bloqueo o sea, se sabe que uno puede bloquear estas dos vías, que es la PI3 quinasa AKT y la vía de las MAP quinasa, pero que el uso combinado de fármacos es súper tóxico y es caro. ¿Ya? Eso es lo que describen ellos en su, digamos, en su fase de discusión. Entonces, dicen que la simvastatina induce apoptosis y que la misma simvastatina, que es un puro fármaco, es capaz de bloquear estas dos vías. Entonces, en el fondo, se evitan el tener que pasar por dos fármacos. Indican que esos datos que ellos sacan son consistentes con la literatura que ya existe porque dicen que son consistentes con estudios previos de expresión génica asociados a esas respuestas de apoptosis. Entonces, si ustedes se fijan, ellos están acá contrastando sus datos que tienen con los datos de la literatura y ven si es que son consistentes o no, si es que tienen sentido o no. Ellos dicen sí, tiene sentido con estos datos que están acá representados y ponen la referencia. Además, dicen que la simvastatina es barata, que es segura y bien tolerada para el tratamiento de hipercolesterolemia, de forma tal que en el fondo en su discusión tratan de responder una problemática que es cómo es que yo me puedo bypassear el uso de fármacos combinados, que es tóxico y que es caro, con el uso ahora de mi molécula estrella, ¿cierto? Que está en mi estudio y que es barata, que es segura y que es bien tolerada en estudios clínicos y que se usa usualmente, ¿cierto? De forma clínica, de forma muy convencional. Entonces, si ustedes se fijan, ellos plantean problemas y los van resolviendo con la literatura. Entonces van haciendo una especie de juego entramado entre lo que es la literatura y lo que son mis datos. Y en eso se basa una discusión, conclusión de datos. Eh, También describen, por ejemplo, y esto también es súper interesante, que la activación de estas dos vías, que es la PI3 quinasa AKT y la vía MAP quinasa, se asocia a la resistencia a las terapias convencionales del cáncer de mama. Entonces, claro, con esto nosotros sabemos que la misma simvastatina es capaz de bloquear las dos vías. Entonces uno se tiende a preguntar de inmediato, ¿será entonces que la simvastatina es importante o será relevante para prevenir la resistencia entonces en cáncer de mama? Entonces ellos plantean eso como un posible estudio adicional. Se requieren estudios adicionales para demostrar si es que el uso de simvastatina previene la resistencia a las terapias convencionales. Y de esa forma entonces ellos van generando nueva información y discusión a partir de sus mismos datos. Entonces, si ustedes se fijan, ellos toman los datos y los contrastan con la literatura y con problemas que hay en la literatura. Finalmente, para terminar, les muestro que las referencias obviamente van a tener cierto estilo. Las normas APA de referencia son muy poco usuales en el área de la biomedicina, es la medicina. En el área médica, en particular, cuando ustedes hacen estudios más bien cualitativos, podrían ocupar. La norma APA es la que está descrita acá, donde ustedes tienen citas con autor, coma, año, ¿cierto? En texto, y después abajo, digamos, al final, donde está el listado de referencias, las referencias están puestas en orden alfabético de los autores, presentados de la siguiente forma. Por ejemplo, el autor, año de publicación, título del artículo, después el journal, y después el volumen y los identificadores. Lo más usual en el área de la biomedicina es la norma de Vancouver para referenciar, en donde ustedes tienen un número, es decir, es una forma numerada, tienen un corchete con un número, que están ordenados obviamente desde el menor al mayor, y ese número se correlaciona con una referencia que está al final en la sección de referencias, y esas secciones de referencia, en esa sección de referencia van a tener autor, título del artículo, journal, año y todo el resto de los identificadores de ese mismo artículo.
para simplificar, y esto es parte de un extracto de lo que muestro en las clases, digamos, de metodología de investigación, cuando ustedes tienen que usar referencias, obviamente tienen muchas referencias en los artículos y siempre les conviene utilizar un gestor bibliográfico que les permite organizar estas referencias y además cambiarle los estilos dependiendo de la revista, de forma tal que si ustedes tienen una revista, un artículo pensado para una revista, después lo quieren mandar a otra, no tienen que modificar todas las referencias manualmente de nuevo, sino que van al mismo gestor bibliográfico y le dicen, modifícame las referencias para dejarla en el estilo de esta otra revista y él lo modifica solo. Eso es mucho más inteligente en cuanto al uso del tiempo, porque uno no quiere estar haciendo esas cosas manuales y perdiendo tiempo en, estas, en solamente corregir cosas de formato, ¿cierto? Dentro de los gestores bibliográficos hay varios, ¿cierto? Está Zotero, está EndNote, está RepWord, pero la que más me gusta a mí, en lo personal, es EndNote. Ahora, en la clase que les mandé, ¿cierto? Tienen cómo descargar EndNote para incorporarlo en el Word, de forma tal que ustedes pueden utilizar este gestor bibliográfico para modificar y poder tener sus referencias bien descritas en el texto. Y eso es lo que les quería comentar. Y bueno, muchas gracias por su atención, ¿cierto? Y lamento, no sé si me extendí mucho, pero sé que es tarde y por lo tanto todos están súper cansados. Cualquier duda me pueden preguntar ahora y si no me pueden mandar un correo, no hay ningún problema. Bueno, Doc, yo quería felicitarlo por su clase, me encantó. Sí, Cierto que en de ciertos verdad, ramos, siento que en ciertos ramos faltaron clases así, al menos cuando yo lo cursé. Entonces, no, bueno, siento que era justo, bueno, de hecho era lo que habíamos hablado, de, de las cosas que eran importantes para esta clase y creo que quedó súper claro y su PPT va a ser básicamente un manual de cómo hacer una investigación. súper, qué bueno. Gracias. Yo tengo una duda Dígame. con el tema, porque me imagino que igual gran mayoría quizás va a trabajar con base de datos y hacer quizás estudios como más descriptivos. ¿Un estudio descriptivo podría estar involucrado como o ser considerado un artículo original? Ahí me pierdo un poco, porque como no hay Sí, hipótesis, no hay como allá, no es Barça. no, para nada. No, un estudio descriptivo, sí. Lo que pasa es que a ver, la guía que yo les doy, en el fondo, es la guía para lo más complejo que hay. En el fondo, si ustedes tuvieran que hacer eso, ya saben cómo hacerlo. Pero si es un estudio descriptivo, en el fondo tienen que hacer menos pasos dentro de eso. En la recolección de datos, por ejemplo, es donde está más fuerte. Describir muy bien en la parte de metodología cómo se hizo ese reclutamiento, cómo se analizaron los datos y cuál es la estadística. Eso es lo principal en los estudios descriptivos. Ya, súper, súper. Gracias. Doctor, yo igual tenía una pregunta, ahora me acordé. Ujú. Asociado a lo que dice Sofía, por ejemplo, si hay un estudio descriptivo, o sea, si hay estudios descriptivos, a ver, ¿cómo lo planteo? Um, ya, si la evidencia dice algo, por ejemplo, no sé, asociación entre peso al nacer y déficit atencional. Ya. Y la evidencia lo respalda y está comprobado y se han hecho estudios, pero si uno lo quisiese hacer a nivel local, por ejemplo, a nivel Aconcagua, eso, eh, no, eso sería original, porque igual usted dijo que lo original era algo que nunca se había hecho y no sé si por hacerlo en una parte más local o cambiar la población. Sí, hay una, bueno, esto, claro, porque esto lo vemos ahora justamente en los cursos de metodología e investigación. No, existen distintos tipos de vacíos de información, en el fondo, distintos tipos de problemáticas que tú puedes plantear. Ese tipo de problemática que tú mencionas es lo que se conoce como un gap poblacional, un vacío poblacional. Sí existe, se puede hacer. Es lo más simple en el fondo de hacer. Es lo que implica menos trabajo
intelectual, porque tú tomas lo que ya se sabe de otra parte y lo aplicas en una población más local. Eh, pero, pero sí se puede, es un gap poblacional en la medida en que esté súper bien justificado por qué lo vas a hacer en esa población. Eso es lo más importante. O sea, esa población tiene que tener alguna característica particular que sea súper importante para ese estudio. Por ejemplo, si tú dijeras que quieres hacerlo en el Aconcagua, ¿cierto? eh, por, no sé, estos estudios de déficit atencional, entonces tendrías que demostrar de alguna forma en los antecedentes que la población que tú tienes, que vas a estudiar, es especialmente propensa a tener déficit atencional, por ejemplo, y que se sabe que tiene mucho déficit atencional, y por eso entonces te interesa estudiarlo en esa población, por ejemplo. Ok, ya, sí, muchas gracias. ¿Hay algo que le iba a preguntar al respecto? ¿Qué, No, no, Pablo tiene la mano no me estoy levantada? acordando. Dale, Sí, Pablo. ya, gracias, o sea, Hola, ¿qué gracias tal? por le quería consultar si nosotros queremos referenciar un artículo que habla de cierto tema, que a su vez está referenciando a otro artículo, ¿hay que ir como al artículo de base para referenciar el tema o no es necesario? Como al primer artículo que habló del tema. Sí, eso es una súper buena pregunta. Usualmente uno va al artículo que presenta el dato, cuando uno va a la referencia. Cuando uno va a los... Lo que pasa es que tú vas a tener distintas fuentes de información. Puedes tener fuentes de información que estén asociadas a, por ejemplo, artículos originales que tienen datos, ¿cierto? Entonces, si a ti te interesa el dato de un artículo original, tú citas ese dato. Distinto es lo que ocurre, por ejemplo, en los reviews. En los reviews o en las revisiones, hay una serie de papers que ingresan dentro de esa revisión y que le dan como una especie de historia. Eh, Depende de cuál sea el impacto de esa revisión, si es que esa revisión es suficientemente buena como para poder entrar como documento citable. Si es que, por ejemplo, a ti te interesa, no sé, citar un dato o algo que está dentro del review, pero que es parte de un artículo original, te conviene ir a citar el artículo original. Pero si es, por ejemplo, una descripción conceptual, por ejemplo, no sé, el cáncer de mama consiste en ta, 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 ta. Eso sí es mucho más bien referenciado a nivel de review, porque es como una descripción muy general del tema y se supone que los reviews son descripciones generales para poder ir, digamos, abarcando esa información. Entonces, si son conceptuales, si son conceptos generales, si son temas de temática más amplia, sí se puede citar un review, ¿cierto? Que a su vez contiene varios artículos. Pero si es un dato puntual, te conviene ir al artículo original. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, le doy el paso a Javier para que